Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Ahora, aquí a tu alrededor podría estarse cayendo literalmente el mundo, que tú vas a cerrar los ojos, te vas a aislar y te va a importar muy poco lo que ocurra. Aquí tú no vas a estar reaccionando absolutamente a nada que pase a tu alrededor. Va a estar ignorando las presiones o conflictos que existan pues alrededor tuyo. Vas a estar manteniéndote firme sin tomar ningún tipo de acción inmediata. Simplemente vas a cerrar los ojos, te vas a calmar, te vas a tranquilizar y vas a estar pues manteniendo tu estabilidad interna, tu armonía interna, tu control interno. Aquí tú vas a estar haciendo un equilibrio que es poco fácil lograr hacerlo, pero tú lo vas a hacer. Aquí tú no vas a estar haciendo ningún movimiento, vas a estar manteniendo pues algún tipo como que de pausa controlada, contenida. Y como te dije antes, vas a estar manteniendo el equilibrio, aunque sea poco fácil. Como que te vas a importar un poco lo que pasa afuera, tú vas a mantener tu límite. Yo para acá y los conflictos y los problemas para allá. Y este 8 de copas me dice que después de esto sí vas a estar tomando acción. Este 8 de copas me habla de que vas a estar abandonando una situación, te vas a estar pues marchando algo que no te está funcionando. Vas a estar dejando algo atrás, vas a estar alejándote de algún tipo de oportunidad, de algún trabajo, de algún tipo de inversión, algo que no te estaba funcionando. Algo aquí que no te satisfacía, tú lo vas a estar abandonando. Aquí no hay duda. Simplemente tú te vas a estar yendo pues poco a poco. No es que te expulsen de un trabajo. Si es una relación amorosa, no es que te pelees con tu pareja, no, o que tu pareja te abandone, no. Es una decisión voluntaria que tú tomas de abandonar esto. Si estás haciendo una inversión, no es que pierdas la inversión, es simplemente que tú quizás la liquidas, la vendes y nada, y sigues adelante, te vas de esa situación. Esto es una decisión que tú tomas de abandonar algo, es por decisión propia, no es nada malo así como que te va a pasar, ¿ok? Y este as de espadas, precisamente esta situación aquí con este as de espadas me dice que se va a estar resolviendo. Aquí llega una fuerza bastante fuerte que va a estar cortando con toda la confusión que existan. Aquí va a haber un punto de inicio muy importante. Puede haber la llegada de una victoria, de una resolución clara aquí de un conflicto, de todo esto. Aquí van a estar obteniendo el éxito, van a estar teniendo un logro muy evidente, no es un logro que va a pasar desapercibido y no va a ser evidente. Y va a hacerlo en situaciones, por supuesto, que necesitan que tú tomes decisión, que tengas autoridad y que intervengas pues directamente para resolverlo. Aquí los resultados que tú tienes sobre esto que tú decides marcharte, esto pues se va a estar viendo, lo vas a estar viendo con claridad, con muchísima fuerza, y vas a tener la determinación suficiente para dejar todos estos asuntos detrás y resueltos, ¿ok? Esto tú lo dejas detrás y resuelto. Aquí puede haber una conversación que puede ser por medio de una conversación que lo aclare todas las cosas, o puede ser algún tipo de documento, noticia o verdad que esté definiendo pues esta situación. Pero definitivamente esto tú lo dejas atrás limpio por completo, con muchísima claridad. Esta es la carta también. Esta es una carta muy importante de triunfo, de éxito, porque corta con todo lo malo que existió antes. Y el 5 de copas, acá puede haber una pérdida parcial debido a esto. Cuando tú cortas con cosas, hay veces que hay pérdidas económicas, que a veces las personas dicen, si me voy quizás del trabajo, voy a perder, no sé, el bono que me iban a dar, o voy a perder de la inversión, voy a perder quizás 1% del capital, o voy a perder algo. Pero aquí definitivamente ya tú tomaste la decisión, la tomaste con claridad y tú dices, es mejor perder un poco ahora que no más después. Es como el proverbio japonés que dice, si coges el tren equivocado, bájate en la primera parada donde te diste cuenta que te equivocaste, porque si sigues montado en el tren, el pasaje de regreso te va a costar mucho más caro. Y es exactamente aquí lo que tú haces. Tú decides, me bajo del tren y que el pasaje de regreso me cueste esto, porque si sigo montado en este tren, pues el pasaje de regreso voy a tener que gastar las 5 copas en vez de 3. Y es exactamente esa decisión
que tú vas a estar o que deberías estar tomando ahí. Te vas a estar bajando de tren literal y pagando el precio pues de regreso, ¿ok? Por supuesto te va a doler, pero no tanto, porque aquí vas a tomar la decisión o deberías estar tomando la decisión correcta, Libra, ¿ok? Vamos para... Efectivamente, y te sale aquí hasta el 6 de espadas. De que te vas, te vas. Wow. Mi Libra, este 6 de espadas me está hablando de un viaje que van a estar haciendo muchos de ustedes. Después que dejes esto detrás, pues tú vas a estar viajando hacia otra dirección. Puede ser que te mudes, que te cambies de trabajo hacia otro trabajo. O simplemente que te mudes de casa, que te mudes de ciudad, que te mudes de estado, incluso de país. También me puede estar hablando de que este dinero que tú estuviste gastando acá con este 5 de copas podría ser precisamente para un viaje de estudios, para un viaje de relajarte, en fin. El dinero que vas a estar gastando acá definitivamente es para un viaje. Ese dinero vas a estar empleándolo en esto, en viajar, en moverte del lugar donde tú estás. Es para lo que estarían muchos de ustedes empleando ese dinero, precisamente para moverte. Te repito, puede ser para relajarte, puede ser para aprender algo nuevo, para perfeccionar lo que tú estás haciendo laboralmente, o simplemente un cambio de ciudad, un cambio laboral, algo que estés haciendo. En esto es lo que vas a estar pues invirtiendo ese dinero. Va a ser literalmente una inversión o un gasto referente a esto. Y el juicio final, acá el juicio me está hablando de que precisamente a esto ustedes van a tener un renacimiento económico. Acá me está hablando de que van a tener una segunda oportunidad. Aquí se va a estar activando o reactivando una situación que estaba en malas condiciones. Este as de espadas es una carta demasiado buena delante del 5 de copas, y no me habla de pérdida, me habla precisamente de gastos que has hecho, y estos gastos pues van a traer precisamente este renacimiento. Esto pone fin a un periodo de mala racha, quizás de inactividad, o un periodo en que tú creías que las cosas estaban perdidas, que no ibas a poder pues volver a comenzar quizás económicamente o en un trabajo. Y esta carta te dice que aquí va a surgir la oportunidad de una renovación, de una transformación en tu situación actual. Esto es un renacer, señores. Esto es literalmente yo creía que todo estaba perdido y vuelvo a empezar otra vez, como el ave fénix que renace literal de las cenizas. Y el 3 de oros aquí está representando que si ustedes estaban aprendiendo algo, a hacer algo, pues aquí ustedes van a estar aplicando sus habilidades, sus destrezas, ya las van a tener perfeccionadas quizás en un proyecto, un oficio o en un negocio. Aquí se ven que van a haber avances importantes. Va a existir un reconocimiento por parte de otras personas de que lo estás haciendo bien. Esta carta es como el 8 de oro cuando está el aprendiz, la persona aprendiendo a hacer las cosas. El 3 de oro te dice que ya esa etapa de aprendiz terminó y que ya aquí tú eres como el profesional, aquí tú eres el que sabes hacer las cosas. Por eso estaba diciendo aquí que al principio esto puede ser un viaje para un curso, para una capacitación, quizás para establecer un nuevo negocio en otra parte, para mudarte hacia otra casa, para mudarte quizás hacia otro estado y volver a comenzar pues para que renazca literalmente tu economía, renace debido a esto. Y todo esto pues los lleva directamente a la energía del Rey de Oros. Y el Rey de Oros me está hablando de que acá vas a estar viendo los resultados concretos de todo esto que tú has hecho. La influencia de la energía de este Rey de Oros está aportando orden, consolidación en tus proyectos. Las oportunidades económicas empiezan a reforzarse con muchísima seguridad, de que empiezan a tener seguridad económica, estabilidad económica, y que lo que tú emprendas aquí se va a estar concretando. Como es el 3 de oro, ya sabes lo que haces, y esto es como que la estabilidad económica, la seguridad, el éxito financiero, el éxito material.
Aquí también podría ser alguna persona que te podría estar pues brindando ayuda, pero esto más bien lo veo como que es tu propia energía con muchísima habilidad, muchísima responsabilidad y haciendo una buena gestión de todo lo financiero, de todo lo económico que está llegando a tu vida, y esto ha sido impulsado o va a ser impulsado por decisiones correctas que vas a estar tomando, y aquí vas a estar viendo pues los resultados de una economía estable, de una economía muy segura. Aquí hay mucha seguridad y mucha estabilidad económica, financiera sobre todo. Vamos ahora con las cartas Keeper, a ver algo nuevo que venga para Libra, o algo que, algún evento o algo que se tenga que enterar que no haya salido en la lectura para Libra, o una confirmación de la lectura, cualquiera de las dos. ¿Querían ser estas dos? Perfecto. Vamos a sacar otra carta para esas expectativas. Ahora organizo. Libra, aquí con la carta del juez, se ve que aquí hay algo que se va a estar definiendo sí o sí. Esto no se va a quedar en el aire. Aquí hay alguien que va a estar interviniendo y va a estar definiendo algo. Y esto es una decisión oficial, puede ser por una resolución, en corte, fuera de corte, pero aquí hay una decisión que se va a estar tomando por parte de alguien. Y en caso, acá de esta otra carta, puede haber una unión, un acuerdo, un encuentro directo entre dos personas. No necesariamente es un matrimonio que se va a estar formalizando aquí, no. También puede ser que hay un matrimonio que se esté dando y que no cumpla las expectativas que muchos de ustedes pues pensaron que iba a tener, pero también puede referirse a lo económico, que exista alguna resolución en algo económico, un convenio que hicieron, y esto no cumpla las expectativas. Ustedes tienen algún tipo de expectativa con respecto a esto que lamentablemente no se les va a estar cumpliendo. Acá aparece una mujer falsa, aquí hay una mujer que está engañando, que está mintiendo. Aquí tú esperabas algo de esta persona, pero esta persona no dice toda la verdad y puede influir negativamente y puede estar detrás de que esto no se esté dando como tiene que darse. Aquí hay alguien que está engañando definitivamente. Y acá aparece la figura de este hombre principal, y esta persona pues es el centro de todo. Puede ser que seas tú mismo, Libra, si eres hombre. Si no, pues esto tiene que ver con un hombre que es el hombre principal en tu vida. Alguien que juega pues un rol principal, es muy cerca de ti. Y esta persona podría estar tomando la decisión, o podría estar tomando la decisión directamente, o podría estar siendo la persona con la que tú hagas este acuerdo. Cuidado con esta mujer falsa, Libra, cuidado con eso, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje para ustedes del oráculo de los ángeles de la abundancia. Un mensaje para Libra, por favor. Basta de quejas, es lo que dice la carta. Te dice: las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Retoma el poder que Dios te ha concedido, afirmando que posees abundancia de opciones y libertad. Con el aumento de tu confianza y tu asertividad, observarás que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad. Y déjame en los comentarios, Libra, para que esto pues comience a funcionarte, que tú tienes, yo tengo abundancia de opciones y libertad. Yo tengo abundancia de opciones y libertad para elegir mi prosperidad económica. Así, para elegir mi prosperidad económica, o para elegir lo que tú quieras elegir. Pues nada, afírmame esto: yo poseo abundancia de opciones y libertad para elegir mi prosperidad económica, elegir lo que tú quieras, ¿ok? Pero bueno, te la dejo más o menos así para que económicamente veas que esto pues comienza a funcionar. Y nos vemos en el próximo video, Libra. Hasta la próxima.